La yegua preñada se tambaleaba aterrorizada en medio de la autopista, mientras la tormenta rugía con furia implacable. Manuel jamás imaginó que al pisar el freno destruiría 15 años de soledad y encontraría, en aquellos ojos suplicantes, el hogar que siempre había rechazado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El cielo rugía con furia sobre la autopista desierta. Negros nubarrones se amontonaban en el horizonte como presagio de la tormenta que estaba por desatarse. Manuel Salgado, un camionero de 42 años curtido por miles de kilómetros recorridos, apretó el volante con fuerza mientras observaba cómo las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el parabrisas de su camión. La ruta entre Veracruz y Ciudad de México nunca había sido fácil, pero esta noche parecía particularmente amenazante. Los limpiaparabrisas se movían con rapidez, intentando despejar la visión de Manuel, que entornaba los ojos para distinguir el asfalto a través de la cortina de agua que caía cada vez con mayor intensidad. La radio anunciaba alertas por tormentas eléctricas en toda la región. Un relámpago iluminó el cielo nocturno, revelando por un instante el paisaje desolado que lo rodeaba. Campos abiertos, algunas cercas derruidas y kilómetros de soledad. Debí haberme detenido en el último pueblo, murmuró para sí mismo mientras reducía la velocidad. La carga que transportaba no era urgente, pero Manuel siempre había sido un hombre de palabra y había prometido llegar a Ciudad de México antes del amanecer. 15 años de profesión le habían enseñado a respetar los tiempos y cumplir con sus entregas, sin importar las circunstancias. Otro relámpago, más cercano esta vez, le hizo parpadear, y fue entonces cuando la vio. En medio de la carretera, inmóvil como una aparición, una silueta oscura destacaba contra el asfalto mojado. Manuel pisó el freno con fuerza, sintiendo cómo las ruedas del pesado vehículo luchaban por agarrarse al pavimento resbaladizo. El camión derrapó ligeramente antes de detenerse a escasos metros de aquella figura. «Dios mío», exclamó Manuel con el corazón latiéndole en la garganta. Frente a él, iluminada por los faros del camión, se encontraba una yegua de pelaje castaño oscuro, empapada por la lluvia, con el vientre hinchado que delataba un avanzado estado de preñez. El animal temblaba visiblemente. Sus ojos reflejaban el terror y la confusión mientras permanecía paralizada en medio de la autopista. Manuel no lo pensó dos veces. Apagó el motor, encendió las luces de emergencia y abrió la puerta de la cabina. La lluvia lo golpeó con fuerza, empapándolo en cuestión de segundos. El viento frío de la noche le cortaba la piel, pero su atención estaba completamente centrada en el animal que seguía inmóvil a pocos metros de él. «Tranquila, tranquila», murmuró Manuel mientras se acercaba lentamente con las manos extendidas. La yegua relinchó nerviosamente, dando un paso atrás. Su pelaje brillaba por el agua de la lluvia, y Manuel pudo notar algunas marcas en su lomo, señales de lo que parecían ser antiguos maltratos. «No voy a hacerte daño», continuó hablando con voz suave, intentando ganarse la confianza del animal. Un trueno retumbó en el cielo, haciendo que la yegua se sobresaltara. Por un momento, Manuel temió que el animal huyera hacia la oscuridad de la noche, donde seguramente encontraría más peligros. Pero para su sorpresa, la yegua se quedó quieta, mirándolo con ojos que parecían entender la gravedad de su situación. «¿De dónde has salido, pequeña?», preguntó Manuel, acercándose un poco más. La yegua respiraba agitadamente, pero permitió que el hombre se aproximara hasta casi tocarla. Manuel extendió su mano con cuidado y rozó suavemente el cuello del animal. La yegua se estremeció bajo su tacto, pero no retrocedió.
Con cada relámpago que iluminaba el cielo, Manuel podía distinguir mejor el estado del animal. No llevaba herraduras, su pelaje estaba enmarañado en algunas zonas y tenía pequeños cortes en las patas, como si hubiera estado caminando durante días por terrenos difíciles. Pero lo que más le preocupaba era su estado de preñez. Por la forma de su vientre, Manuel calculó que no faltaba mucho para que diera a luz. «No puedo dejarte aquí», murmuró, más para sí mismo que para la yegua. La lluvia caía ahora con más fuerza, formando pequeños riachuelos en el asfalto. Manuel sabía que debía tomar una decisión rápida. Si dejaba al animal allí, corría el riesgo de ser atropellado por otro vehículo o de morir de frío y agotamiento. Pero ¿qué podía hacer él? Su camión estaba cargado de mercancía. No tenía espacio ni medios para transportar a un caballo. Un nuevo relámpago iluminó el rostro de Manuel, revelando la determinación que se había formado en él. Recordó la pequeña granja de su tío Ernesto, ubicada a unos 20 kilómetros de allí. No era un gran desvío, y su tío siempre había tenido un corazón bondadoso para los animales. «Vamos, pequeña», dijo con decisión. «Conozco un lugar donde estarás a salvo». Con movimientos lentos para no asustar a la yegua, Manuel se quitó su chaqueta impermeable y la colocó sobre el lomo del animal, ofreciéndole un mínimo abrigo contra la lluvia. La yegua, como si entendiera las intenciones del hombre, se mantuvo quieta, permitiéndole este gesto de bondad. Manuel regresó a su camión y buscó en la guantera. Encontró un viejo trozo de cuerda que siempre llevaba para emergencias. No era lo ideal, pero tendría que servir como improvisado cabestro. Volvió junto a la yegua y con extrema delicadeza logró colocar la cuerda alrededor de su cuello, asegurándose de que no estuviera demasiado apretada. «Vamos a sacarte de esta carretera», le dijo mientras la guiaba suavemente hacia la orilla de la autopista. La yegua lo siguió con pasos inseguros, resbalando ocasionalmente en el asfalto mojado, pero confiando en aquel extraño que le ofrecía ayuda en medio de la tormenta. Una vez que llegaron al borde de la carretera, Manuel evaluó la situación. No podía dejar su camión allí, bloqueando parte de la vía, pero tampoco podía abandonar a la yegua. Tomó su teléfono móvil y marcó el número de su tío Ernesto. Después de varios tonos, una voz adormilada contestó al otro lado de la línea. «Tío, soy Manuel. Necesito tu ayuda urgentemente», dijo, alzando la voz para hacerse oír por encima del ruido de la lluvia y los truenos. La conversación fue breve pero efectiva. Ernesto, aunque sorprendido por la llamada a esas horas de la noche, no dudó en ofrecer su ayuda. Prometió salir de inmediato en su camioneta para encontrarse con Manuel en la autopista. «Resiste un poco más», le dijo Manuel a la yegua mientras la acariciaba con cariño. «Pronto estarás en un lugar seguro y caliente». Mientras esperaban, Manuel permaneció junto al animal, protegiéndola lo mejor que podía de la lluvia que continuaba cayendo sin piedad. Cada vez que un trueno retumbaba en el cielo, la yegua se estremecía y Manuel le hablaba con palabras tranquilizadoras, como si fuera una vieja amiga en apuros. No sabía de dónde había salido esta yegua, ni cómo había terminado sola en medio de una autopista durante una tormenta. Pero algo dentro de él le decía que este encuentro no era casual, que el destino había puesto a este animal en su camino por alguna razón que aún no comprendía. Lo que Manuel no podía imaginar era cómo este encuentro fortuito cambiaría no solo la vida de la yegua, sino también la suya propia, para siempre. Los minutos pasaban con agonizante lentitud, mientras Manuel y la yegua permanecían a un costado de la carretera. La tormenta, lejos de amainar, parecía intensificarse con cada segundo que transcurría. Las luces de emergencia del camión parpadeaban en la oscuridad, creando destellos rojizos que se reflejaban en los charcos que se formaban en el asfalto.
Manuel había improvisado un pequeño refugio para la yegua, utilizando una lona que siempre llevaba en el camión, pero era poco lo que podía hacer contra la furia de los elementos. Un poco más pequeña. Mi tío no tardará en llegar, susurraba Manuel, empapado hasta los huesos pero sin apartarse del lado del animal. La yegua había dejado de temblar tanto, como si la presencia de aquel desconocido le brindara la seguridad que tanto necesitaba en ese momento. Manuel observó con preocupación el vientre abultado de la yegua. No era veterinario, pero había crecido en una pequeña granja y sabía reconocer a un animal a punto de dar a luz. ¿Qué clase de persona abandona a un animal en estas condiciones?, se preguntó con una mezcla de rabia y tristeza. Él mismo había visto demasiada crueldad en su vida como para permanecer indiferente ante el sufrimiento. Un recuerdo invadió su mente. Tenía apenas 10 años cuando encontró a un perro abandonado en las afueras de su pueblo. El animal estaba desnutrido, con una pata rota y el miedo reflejado en sus ojos. A pesar de la oposición inicial de su padre, Manuel había insistido en llevarlo a casa y cuidarlo. «Ese perro no vale la pena, Manuel. Está demasiado dañado», le había dicho su padre. Pero Manuel nunca aceptó esa lógica. Con paciencia y amor, logró que aquel perro, al que llamó Valiente, se recuperara y se convirtiera en su compañero inseparable durante casi 15 años. Tal vez por eso, no había dudado ni un segundo en detenerse cuando vio a la yegua en la carretera. Para Manuel, ninguna vida era prescindible, ningún ser viviente merecía ser abandonado a su suerte. Un haz de luz atravesó la cortina de lluvia, anunciando la llegada de un vehículo. Manuel entrecerró los ojos tratando de ver mejor. El corazón le dio un vuelco de alivio cuando reconoció la vieja camioneta de su tío Ernesto, acercándose por la carretera. La camioneta se detuvo justo detrás del camión, y de ella bajó Ernesto, un hombre de unos 60 años, con el rostro curtido por el sol y una expresión de perpetua serenidad. «Manuel, ¿estás bien, muchacho?», gritó Ernesto para hacerse oír por encima del rugido de la tormenta mientras se acercaba, cubierto con un impermeable amarillo que lo hacía visible incluso en la oscuridad. «Estoy bien, tío. Es ella quien necesita ayuda», respondió Manuel, señalando a la yegua que lo miraba con ojos asustados. Ernesto se acercó con cautela, evaluando la situación con la experiencia de alguien que ha pasado toda su vida rodeado de animales. «Está preñada», dijo, más como una confirmación que como una pregunta. «Y por la forma de su vientre, diría que está muy cerca de parir». «Eso mismo pensé yo», asintió Manuel. «No podía dejarla aquí, no con esta tormenta, y menos en su estado». Ernesto examinó a la yegua con mayor detenimiento. Sus manos ásperas pero gentiles recorrieron el lomo del animal, palparon sus patas, revisaron sus ojos. «Ha sufrido maltratos», murmuró con un dejo de tristeza en la voz. «Mira estas cicatrices en el lomo. Alguien ha sido muy cruel con ella». La rabia creció en el pecho de Manuel. No podía entender cómo alguien era capaz de lastimar a un ser tan noble e indefenso. «¿Crees que la abandonaron porque está preñada?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Es probable», respondió Ernesto con un suspiro. «Algunos criadores sin escrúpulos abandonan a las yeguas cuando consideran que la cría no será de buena calidad o cuando ya no les son útiles. Para ellos son solo herramientas, no seres vivos». Un trueno particularmente fuerte hizo que la yegua se sobresaltara, relinchando con miedo. Manuel se apresuró a calmarla, hablándole suavemente y acariciando su cuello. «Tenemos que sacarla de aquí, tío». «La tormenta está empeorando», Ernesto asintió. «Traje la camioneta con el remolque para caballos. Será un viaje incómodo con este clima, pero es mejor que dejarla aquí». Entre los dos, con infinita paciencia y cuidado,
lograron guiar a la yegua hasta el remolque. El animal se resistió al principio, relinchando y retrocediendo, pero la voz tranquilizadora de Manuel parecía tener un efecto calmante sobre ella. Finalmente, con un último esfuerzo, consiguieron que la yegua subiera al remolque. «Voy a seguirte con el camión», dijo Manuel mientras cerraba la puerta del remolque, asegurándose de que la yegua estuviera lo más cómoda posible. «No puedo dejarlo aquí en medio de la carretera». «Ten cuidado, sobrino», le advirtió Ernesto. «La carretera está traicionera con tanta lluvia». Manuel regresó a su camión, empapado pero con una renovada energía. Mientras encendía el motor, miró por el espejo retrovisor hacia el remolque donde viajaba la yegua. Un sentimiento extraño se apoderó de él, como si supiera que aquel encuentro fortuito marcaría un antes y un después en su vida. El convoy avanzó lentamente por la carretera azotada por la tormenta. Manuel mantenía los ojos fijos en las luces traseras de la camioneta de su tío, concentrándose en no perderlo de vista a pesar de la cortina de agua que dificultaba la visibilidad. Cada pocos segundos, su pensamiento volvía a la yegua. ¿Estaría bien? ¿Soportaría el viaje en su estado? Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron al desvío que conducía a la pequeña granja de Ernesto. El camino de tierra se había convertido en un lodazal, dificultando aún más el avance de los vehículos. Manuel tuvo que utilizar toda su experiencia como conductor para mantener el pesado camión en la vía, evitando que se atascara en el barro. La granja de Ernesto apareció finalmente ante ellos. Era un lugar modesto pero acogedor, una casa de madera pintada de blanco, un granero rojo, varios corrales y un establo que, aunque pequeño, estaba bien mantenido. Manuel sintió una oleada de nostalgia al ver aquel lugar que tantos recuerdos le traía de su infancia. Estacionaron los vehículos lo más cerca posible del establo. La lluvia seguía cayendo, pero aquí, lejos de la carretera, parecía menos amenazante. Ernesto encendió las luces del establo, creando un cálido resplandor dorado que contrastaba con la fría oscuridad de la noche tormentosa. «Ayúdame a prepararle un lugar», dijo Ernesto mientras entraban al establo. «Necesitará paja fresca y agua limpia». Manuel se movió con rapidez, recordando las tareas que había realizado tantas veces durante su niñez en aquella misma granja. Preparó un espacio amplio con abundante paja, asegurándose de que fuera cómodo y cálido. Ernesto, por su parte, preparó un cubo con agua fresca y sacó algunas medicinas veterinarias de un armario. Cuando todo estuvo listo, abrieron el remolque. La yegua seguía allí, mirándolos con una mezcla de miedo y esperanza. Manuel extendió su mano hacia ella, hablándole con la misma voz suave que había utilizado en la carretera. «Vamos, pequeña, ya estás a salvo», murmuró. Para su sorpresa, la yegua avanzó hacia él sin resistirse, como si hubiera decidido confiar en aquel humano que la había rescatado de la tormenta. Con cuidado, la guiaron hasta el espacio preparado en el establo. La yegua olfateó la paja fresca y el agua, y luego miró a Manuel, como agradeciéndole silenciosamente por el refugio. «Mañana llamaré al veterinario para que la examine», dijo Ernesto mientras secaba a la yegua con una manta suave. «Pero por ahora, lo mejor que podemos hacer es dejarla descansar». Manuel asintió, pero no podía apartar la mirada de la yegua. Había algo en aquellos ojos profundos y oscuros que lo cautivaba, que lo hacía sentir una conexión inexplicable con aquel animal. «¿Ya pensaste en un nombre para ella?», preguntó Ernesto notando la mirada de su sobrino. Manuel reflexionó un momento. «Esperanza», dijo finalmente. «Su nombre será Esperanza». La tormenta continuó azotando la región durante toda la noche, pero dentro del establo de Ernesto,
Esperanza había encontrado un refugio seguro. Manuel, incapaz de abandonar a la yegua, había decidido pasar la noche allí, sentado sobre un fardo de heno, velando el descanso del animal. Su carga tendría que esperar. Había llamado a la empresa para explicar la situación y, para su sorpresa, su jefe había entendido. «La mercancía puede esperar, Manuel. Una vida no», le había dicho, palabras que resonaron profundamente en él. El amanecer llegó con una calma inesperada. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco que se filtraba por las rendijas del establo. Manuel, que había dormido apenas unas horas, despertó con el cuello adolorido y la espalda tensa, pero al ver a Esperanza de pie, comiendo tranquilamente el heno que le habían proporcionado, sintió que todo el sacrificio había valido la pena. «Buenos días, Esperanza», murmuró mientras se acercaba a ella con movimientos lentos. La yegua levantó la cabeza y lo miró con unos ojos que parecían reflejar reconocimiento. Ya no había miedo en ellos, sino una especie de confianza cautelosa. Manuel extendió su mano y Esperanza permitió que la acariciara, inclinando levemente su cabeza hacia el contacto humano. «Parece que te ha aceptado», dijo Ernesto, entrando al establo con un cubo de agua fresca. «Eso es inusual en un animal que ha sido maltratado. Normalmente tardan mucho más en confiar en las personas». Manuel asintió, comprendiendo el significado profundo de esa confianza. «Tal vez sabe que intentamos ayudarla», respondió, aunque en su interior sentía que había algo más, una conexión que iba más allá de las palabras o la comprensión racional. «El veterinario vendrá en unas horas», informó Ernesto mientras colocaba el cubo de agua al alcance de Esperanza. «Llamé a Miguel anoche, después de que te quedaras dormido. Está preocupado por el estado de la yegua, sobre todo considerando que está a punto de parir». La mañana transcurrió con una extraña mezcla de calma y anticipación. Manuel, que había pedido unos días libres en su trabajo, se dedicó a ayudar a su tío en las tareas de la granja, pero siempre con un ojo puesto en Esperanza. Notaba cómo la yegua lo seguía con la mirada cuando se alejaba, como si temiera que fuera a abandonarla. Ese gesto lo conmovía profundamente y reforzaba su determinación de quedarse a su lado hasta que estuviera completamente recuperada. Miguel Sánchez, el veterinario del pueblo, llegó poco después del mediodía. Era un hombre de mediana edad, con el cabello canoso y una mirada amable detrás de sus gafas de montura metálica. Saludó a Ernesto con la familiaridad de años de amistad y estrechó la mano de Manuel con firmeza. «Así que tú eres el buen samaritano», dijo con una sonrisa cálida. «Ernesto me contó lo que hiciste anoche. No muchos se habrían detenido en medio de una tormenta para ayudar a un animal». Manuel restó importancia al gesto con un movimiento de hombros. «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Había visto demasiadas veces cómo la gente pasaba de largo ante el sufrimiento ajeno, humano o animal. El veterinario se acercó a Esperanza con movimientos suaves y profesionales. La yegua se tensó inicialmente, pero permitió que el hombre la examinara con cuidado. Miguel palpó el vientre abultado, revisó sus ojos, su boca, sus cascos, y finalmente se detuvo para escuchar los latidos del corazón, tanto de la yegua como del potro que llevaba dentro. «Es una yegua joven, probablemente de unos 5 años», comentó mientras continuaba su examen. «Y a juzgar por las marcas en su lomo y patas, ha sido utilizada para trabajo duro, posiblemente en alguna hacienda de la zona». Su rostro se ensombreció al notar algunas cicatrices más antiguas. «Y estas marcas, alguien la ha golpeado con un látigo, repetidamente». Manuel sintió que la rabia crecía en su interior. «¿Quién puede ser tan cruel?», preguntó, más para sí mismo que para los demás.
Desgraciadamente, hay demasiadas personas que ven a los animales como simples herramientas, sin sentimientos ni derechos, respondió Miguel con un suspiro cansado. Pero ahora está en buenas manos y eso es lo que importa. El veterinario continuó su examen, prestando especial atención al estado de preñez de Esperanza. La cría está bien posicionada, lo cual es una buena noticia, dijo finalmente. Calculando por el tamaño y desarrollo, yo diría que dará a luz en los próximos días, quizás incluso horas. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Manuel. Una cosa era rescatar a una yegua preñada y otra muy distinta asistir a un parto equino. ¿Estará bien?, preguntó con preocupación. ¿Necesitará atención especial? Miguel sonrió ante la evidente preocupación de Manuel. Las yeguas suelen ser bastante autosuficientes en el parto, pero dado su estado de debilidad y estrés, será mejor vigilarla de cerca. Les dejaré mi número. Llámenme a cualquier hora si notan algo inusual. Después de administrarle a Esperanza algunas vitaminas y un suave sedante para ayudarla a descansar, Miguel se despidió, prometiendo volver al día siguiente para revisar su evolución. Una vez solos, Manuel y Ernesto se sentaron en un banco de madera fuera del establo, contemplando el paisaje que se extendía ante ellos. El cielo, despejado después de la tormenta, lucía un azul intenso que contrastaba con el verde vibrante de los campos recién lavados por la lluvia. ¿Qué piensas hacer, Manuel?, preguntó Ernesto después de un largo silencio. Tienes tu trabajo, tu vida en la ciudad. No puedes quedarte aquí indefinidamente. La pregunta golpeó a Manuel con fuerza. Era cierto, tenía responsabilidades, compromisos que no podía simplemente ignorar. Pero la idea de dejar a Esperanza, especialmente ahora que estaba a punto de dar a luz, le resultaba insoportable. No lo sé, tío, confesó finalmente. Sé que suena absurdo, pero siento que Esperanza me necesita, que hay una razón por la que nuestros caminos se cruzaron anoche. Ernesto asintió comprensivamente. A veces la vida nos pone pruebas, Manuel. Nos coloca en situaciones inesperadas para mostrarnos algo importante sobre nosotros mismos. Manuel reflexionó sobre esas palabras. Durante los últimos años, su vida se había convertido en una rutina monótona. Cargar mercancía, conducir durante horas, descargar, dormir en moteles baratos y repetir. Su matrimonio había fracasado precisamente por esa vida nómada, por su incapacidad para echar raíces, para comprometerse con algo más que su camión y la próxima entrega. Quizás este encuentro con Esperanza era una señal, una oportunidad para reconectar con esa parte de sí mismo que había quedado enterrada bajo kilómetros de asfalto. Me quedaré hasta que nazca el potro, decidió finalmente. Después, ya veremos. Esa tarde, Manuel pasó horas junto a Esperanza, hablándole suavemente sobre todo y nada, contándole historias de sus viajes, de los paisajes que había visto, de las personas que había conocido en la carretera. La yegua lo escuchaba con atención, como si realmente comprendiera sus palabras, y en algún momento Manuel se encontró contándole cosas que nunca había compartido con nadie, sus miedos, sus sueños frustrados, la soledad que sentía incluso rodeado de gente. Es curioso, le dijo mientras acariciaba su cuello, pero contigo me siento más en paz que con la mayoría de las personas que conozco. Esperanza relinchó suavemente, como si respondiera a su confidencia, y Manuel sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. La noche cayó sobre la granja, trayendo consigo un silencio solo interrumpido por el ocasional mugido de las vacas o el canto de los grillos. Manuel había decidido dormir en el establo, sobre un improvisado lecho de paja cubierto con una manta que le había prestado su tío. No quería dejar sola a Esperanza,
especialmente después de que Miguel les advirtiera que el parto podría ocurrir en cualquier momento. Ernesto había intentado convencerlo de que durmiera en la casa, en una cama decente, pero Manuel se había negado rotundamente. «Quiero estar aquí si me necesita», había dicho con una determinación que no admitía réplica. Su tío simplemente había sonreído, reconociendo en su sobrino esa terquedad que siempre había admirado, esa voluntad inquebrantable que lo hacía tan parecido a su difunto padre. Manuel se acomodó lo mejor que pudo, observando a Esperanza que descansaba plácidamente en su espacio. La yegua parecía más tranquila ahora, como si supiera que estaba en un lugar seguro, rodeada de personas que se preocupaban por ella. De vez en cuando, Manuel notaba cómo su vientre se movía, señal de que el potro en su interior también estaba inquieto. «Pronto estarás aquí, pequeño», murmuró Manuel, dirigiéndose al nonato, «y tu madre y tú tendréis un hogar seguro». Esas palabras, pronunciadas casi sin pensar, lo sorprendieron a él mismo. ¿Un hogar seguro? ¿Acaso estaba considerando quedarse? ¿Cambiar su vida de nómada por una existencia más estable aquí, en la granja de su tío? Era una idea absurda, impulsiva, pero por alguna razón no le parecía descabellada. Con estos pensamientos rondando su cabeza, Manuel finalmente se quedó dormido, arrullado por la suave respiración de Esperanza y el distante ulular de un búho en la noche. Despertó sobresaltado en medio de la oscuridad. Al principio, desorientado, no sabía qué lo había sacado de su sueño. Pero entonces lo escuchó, un relincho agudo, seguido de un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Se incorporó de un salto, encendiendo la linterna que había dejado junto a su improvisado lecho. El haz de luz iluminó a Esperanza, que se había tumbado sobre la paja y respiraba agitadamente. Sus ojos, grandes y asustados, reflejaban el dolor que sentía. Manuel comprendió de inmediato. El parto había comenzado. «Tranquila, Esperanza», dijo con voz calmada, acercándose a ella. «Estoy aquí contigo». Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil y llamó a Miguel, el veterinario. Eran las 3 de la madrugada, pero Miguel respondió al segundo timbrazo, como si hubiera estado esperando la llamada. «Manuel, ¿es Esperanza?», preguntó, la voz aún ronca por el sueño. «Sí, creo que ha comenzado el parto», respondió Manuel, intentando mantener la calma aunque su corazón latía desbocado. «Está tumbada y respira muy rápido». «Voy para allá», aseguró Miguel. «Mientras tanto, quédate con ella. Háblale, tranquilízala. Las yeguas pueden sentir nuestro nerviosismo y eso las estresa más». Manuel colgó y se apresuró a despertar a Ernesto, quien dormía en la casa. Su tío, con la experiencia de quien ha vivido toda su vida en el campo, tomó la situación con una calma que contrastaba con la ansiedad de Manuel. «Prepararé agua caliente y toallas limpias», dijo Ernesto mientras se vestía apresuradamente. «Tú vuelve con ella. No debe sentirse sola en este momento». Manuel regresó al establo, donde encontró a Esperanza en la misma posición, pero ahora con un líquido claro que empezaba a fluir de su parte trasera. El pánico amenazó con apoderarse de él, pero recordó las palabras del veterinario y se esforzó por mantener la compostura. Se arrodilló junto a la cabeza de Esperanza y comenzó a hablarle con voz suave, acariciando su cuello con movimientos lentos y rítmicos. «Vas a estar bien», le aseguró. «Todo va a salir bien. Eres fuerte, Esperanza, y pronto conocerás a tu bebé». Los minutos pasaban con una lentitud exasperante. Ernesto entró en el establo con las toallas y el agua caliente y se unió a Manuel en la vigilia. Juntos, tío y sobrino, permanecieron junto a la yegua, ofreciéndole consuelo y ánimo mientras ella luchaba por traer una nueva vida al mundo. Finalmente, Miguel llegó,
con su maletín de veterinario y una expresión de preocupación en el rostro. Después de un rápido examen, su semblante se ensombreció. «El potro viene mal posicionado», explicó con tono grave. «Si no lo corregimos, ambos podrían morir». Esas palabras cayeron como un mazazo sobre Manuel. La idea de perder a Esperanza, después de todo lo que habían pasado juntos, le resultaba insoportable. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con voz quebrada. «Voy a intentar girar al potro manualmente», respondió Miguel, arremangándose y poniéndose unos guantes largos que sacó de su maletín. «Será doloroso para ella, pero es la única opción que tenemos». Lo que siguió fue una batalla contra el tiempo y la naturaleza. Miguel, con una concentración absoluta, introdujo su brazo en el canal de parto de Esperanza, intentando reposicionar al potro. La yegua relinchaba de dolor, sus ojos desorbitados por el pánico y el sufrimiento. Manuel se mantuvo a su lado, sosteniendo su cabeza, susurrándole palabras de aliento, sintiendo como si cada espasmo de dolor de Esperanza lo atravesara a él también. «Está girando», anunció finalmente Miguel, el sudor perlando su frente a pesar del frío de la madrugada. «Puedo sentir las patas delanteras. Ahora debería poder salir». Como respondiendo a sus palabras, Esperanza dio un último y poderoso empujón. Un pequeño bulto envuelto en una membrana translúcida emergió de su cuerpo, cayendo sobre la paja con un ruido húmedo. Miguel actuó con rapidez, rompiendo la membrana que envolvía al potro y limpiando sus vías respiratorias. Por un momento terrible, el pequeño animal permaneció inmóvil, y Manuel sintió que el mundo se detenía. Pero entonces, como un milagro, el potro dio una bocanada de aire y sacudió su cabecita mojada. «¡Está vivo!», exclamó Ernesto, la emoción evidente en su voz ronca. Manuel no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras observaba cómo Esperanza, agotada pero alerta, giraba su cabeza para mirar a su cría. El potro, de un color marrón oscuro con una pequeña mancha blanca en la frente, intentaba torpemente ponerse de pie, cayendo una y otra vez sobre la paja. «Es un macho», confirmó Miguel mientras examinaba rápidamente al recién nacido. «Y parece saludable, a pesar de las complicaciones». Esperanza se incorporó con esfuerzo, acercándose a su cría para limpiarla con su lengua, en un gesto tan antiguo como la vida misma. El potro, estimulado por el contacto, hizo un nuevo intento de ponerse en pie, y esta vez lo logró, aunque sus patas temblaban visiblemente. Manuel observaba la escena con una emoción que no podía describir con palabras. Ver a esa nueva vida, tan frágil y a la vez tan decidida a vivir, le provocaba una mezcla de alegría, asombro y un extraño sentido de propósito. De alguna manera, sentía que había sido testigo de algo sagrado, de un milagro cotidiano que muchos dan por sentado, pero que, para él, en ese momento, representaba todo lo que importaba en el mundo. «¿Cómo lo llamarás?», preguntó Ernesto, colocando una mano sobre el hombro de su sobrino. Manuel reflexionó un momento, observando cómo el potro daba sus primeros pasos tambaleantes hacia su madre. «Milagro», respondió finalmente. «Su nombre será Milagro». Y mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Manuel supo con absoluta certeza que su vida había cambiado para siempre. Ya no era el mismo hombre que había detenido su camión en medio de una tormenta para ayudar a una yegua abandonada. Ese Manuel había quedado atrás, y en su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que había redescubierto la capacidad de maravillarse, de comprometerse, de amar sin condiciones. Los días siguientes al nacimiento de Milagro transcurrieron en una burbuja de felicidad para Manuel. Había pedido una licencia en su trabajo, alegando motivos personales, y su jefe, sorprendentemente comprensivo,
Le había concedido 2 semanas. «Tómate el tiempo que necesites», le había dicho. «Tu ruta siempre estará esperándote». Esas palabras, que pretendían ser tranquilizadoras, le habían provocado un extraño nudo en el estómago. Cada mañana, Manuel se despertaba con el canto de los gallos y corría al establo para ver a Esperanza y a Milagro. El potro crecía a un ritmo asombroso. Cada día parecía más fuerte, más seguro sobre sus patas. Su pelaje, inicialmente pegajoso y sin brillo, ahora resplandecía bajo la luz del sol que se filtraba por las ventanas del establo. Su pequeña mancha blanca en la frente, con forma de estrella, parecía brillar con luz propia. Esperanza, por su parte, se recuperaba lentamente del parto difícil. Miguel venía cada 2 días para revisar su evolución, y aunque aseguraba que todo marchaba bien, Manuel notaba que la yegua no tenía el mismo vigor que Milagro. Comía poco, y a veces la encontraba temblando sin razón aparente. «Es normal que esté débil», le explicó Miguel durante una de sus visitas. «El parto fue complicado, y por lo que puedo ver, no es el primero. Su cuerpo ha sufrido mucho abuso a lo largo de los años». «¿Se recuperará completamente?», preguntó Manuel, la preocupación evidente en su voz. Miguel ajustó sus gafas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Físicamente sí, con tiempo y buenos cuidados, pero los animales, al igual que las personas, también cargan con heridas emocionales. Esperanza ha sufrido maltrato, abandono. Esas cicatrices no desaparecen tan fácilmente». Manuel asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería el veterinario. Él mismo llevaba años huyendo de sus propias heridas emocionales, refugiándose en la soledad de la carretera, en la rutina constante que le impedía pensar demasiado en lo que había perdido, en los errores que había cometido. «Necesita sentirse segura», continuó Miguel, observando cómo Esperanza amamantaba a Milagro con evidente amor maternal. «Necesita saber que no volverá a ser abandonada». Esas palabras resonaron profundamente en Manuel. ¿No era eso lo que todos necesitaban, en el fondo? La seguridad de saber que hay un lugar al que pertenecen, personas que los esperan, que se preocupan por ellos. Una tarde, mientras cepillaba el pelaje de Esperanza, Manuel recibió una llamada de Raúl, su jefe. «Manuel, necesito saber cuándo volverás», le dijo sin preámbulos. «Entiendo tu situación, pero tenemos contratos que cumplir». Manuel sintió que el tiempo se detenía. La realidad que había mantenido a raya durante esos días de ensueño en la granja lo golpeaba con fuerza. «Necesito un poco más de tiempo, Raúl», respondió, consciente de que sonaba como una súplica. «Lo siento, Manuel». La voz de Raúl sonaba genuinamente apenada. «Te aprecio como trabajador y como persona, pero la empresa no puede seguir pagándote mientras estás ausente. Si no vuelves la próxima semana, tendré que contratar a alguien más». La llamada terminó y Manuel se quedó inmóvil, con el cepillo en la mano y el corazón latiendo dolorosamente en su pecho. Esperanza lo miró con esos ojos profundos que parecían entender todo, y Manuel sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Cómo podía volver a su antigua vida? ¿Cómo podía regresar a la soledad de la carretera, a las noches en moteles impersonales, a los días interminables conduciendo sin rumbo? Pero también, ¿cómo podía renunciar a su trabajo, a su independencia económica, a la vida que había construido durante tantos años? Esa noche, mientras cenaba con Ernesto en la pequeña cocina de la casa, Manuel no podía dejar de pensar en la decisión que tenía por delante. Su tío, con esa intuición que da la experiencia, notó su preocupación. «¿Qué te atormenta, sobrino?», preguntó finalmente, sirviendo 2 tazas de café humeante. Manuel suspiró, agradecido por la oportunidad de desahogarse. «Mi jefe me ha dado un ultimátum. O vuelvo la próxima semana, o contratará a alguien más».
Ernesto asintió, comprensivo. Era de esperar. Ninguna empresa puede mantener indefinidamente a un empleado ausente. Lo sé, pero... Manuel buscó las palabras adecuadas. No sé si puedo dejar a Esperanza y a Milagro. No ahora. Una sonrisa cálida se dibujó en el rostro arrugado de Ernesto. Te has encariñado con ellos. No era una pregunta, sino una afirmación, y Manuel no intentó negarlo. Es más que eso, tío. Cuando estoy con ellos siento que tengo un propósito, que lo que hago importa de verdad. Ernesto guardó silencio un momento, como si estuviera sopesando algo importante. «Sabes», dijo finalmente, «he estado pensando en reducir el tamaño de la granja. A mi edad, cada vez me cuesta más mantenerla en funcionamiento». Manuel lo miró sin entender a dónde quería llegar su tío. «Pero este lugar», continuó Ernesto, «siempre ha sido especial para mí, para nuestra familia. Tu padre creció aquí, tú pasaste aquí los veranos de tu infancia. Odiaría ver cómo se deteriora o cae en manos extrañas». El corazón de Manuel comenzó a latir más rápido, anticipando lo que su tío estaba a punto de proponer. «¿Y si te quedas, Manuel? No como visitante, sino como dueño. La granja podría ser tuya». La propuesta lo dejó sin aliento. «Pero tío, yo no sé nada de granjas. He pasado los últimos 15 años de mi vida en la carretera». Ernesto rió suavemente. «¿Y crees que yo nací sabiendo? Todos aprendemos, Manuel. Y tú tienes algo que muchos no tienen: corazón. Eso es lo más importante para cuidar de este lugar, de estos animales». Manuel se quedó en silencio, abrumado por la magnitud de lo que su tío le estaba ofreciendo. No era solo un cambio de trabajo, era un cambio de vida completo. Dejar atrás la existencia nómada que había llevado durante años, echar raíces, comprometerse con un lugar, con unos seres vivos que dependerían de él. «No tienes que responder ahora», añadió Ernesto, viendo la confusión en el rostro de su sobrino. «Piénsalo, habla con tu jefe, explora tus opciones, pero recuerda que aquí siempre tendrás un hogar, si lo deseas». Esa noche, Manuel no pudo dormir. Se refugió en el establo, junto a Esperanza y Milagro, encontrando extrañamente más paz en su compañía que en la soledad de la habitación de invitados. Mientras acariciaba el suave pelaje de Esperanza, que dormitaba plácidamente, Manuel reflexionaba sobre el giro inesperado que había dado su vida. Siempre había creído que su destino estaba en la carretera, siempre en movimiento, siempre escapando. ¿De qué? Ni siquiera él lo sabía con certeza. Del compromiso, quizás, del miedo a quedarse quieto y enfrentar sus propios demonios. Pero ahora, viendo a Esperanza proteger a su cría, viendo cómo Milagro crecía día a día, sintiéndose parte de algo más grande que él mismo, Manuel comenzaba a preguntarse si no había estado huyendo de lo único que realmente importaba: la conexión, el sentido de pertenencia, el amor. Con esa idea en mente, tomó su teléfono y marcó un número. Era tarde, pero sabía que él estaría despierto. «Raúl», dijo cuando su jefe respondió, «necesitamos hablar». La conversación con Raúl fue más difícil de lo que Manuel había anticipado. Su jefe, aunque comprensivo, no ocultó su decepción cuando Manuel le comunicó que necesitaba más tiempo para tomar una decisión definitiva sobre su futuro en la empresa. «Mira, Manuel», le había dicho Raúl con voz cansada, «te conozco desde hace años y sé que eres un hombre de palabra. Por eso voy a darte una última oportunidad. Tienes hasta fin de mes para decidir. Después de eso, tendré que reemplazarte permanentemente». Eso le daba a Manuel 10 días más. 10 días para decidir qué rumbo tomaría su vida. Para algunos, podría parecer poco tiempo para una decisión tan trascendental, pero para él, acostumbrado a tomar decisiones rápidas en la carretera, era una eternidad.
Al amanecer, después de aquella noche de insomnio, Manuel salió al porche de la casa de su tío. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y anaranjados, y una neblina suave flotaba sobre los campos, dándole al paisaje un aspecto casi mágico. A lo lejos, podía ver a las vacas de Ernesto pastando tranquilamente, ajenas a los dilemas humanos. ¿Café? La voz de Ernesto lo sacó de sus pensamientos. Su tío le ofrecía una taza humeante, que Manuel aceptó con gratitud. «Hablé con Raúl anoche», dijo Manuel después de dar un sorbo a la bebida caliente. «Me ha dado hasta fin de mes para decidir». Ernesto asintió, sin presionar. «Es justo, y mi oferta sigue en pie, sobrino. Piénsalo bien». El resto del día transcurrió en una extraña calma. Manuel ayudó a su tío con las tareas de la granja, disfrutando secretamente de la rutina, del trabajo físico bajo el sol, del cansancio satisfactorio que sentía al final de la jornada. Tan diferente de la tensión constante de la carretera, de la presión por llegar a tiempo, de las horas interminables sentado tras un volante. Por la tarde, mientras estaba en el establo cepillando a Esperanza, escuchó el sonido de un vehículo aproximándose. Momentos después, apareció en la puerta una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello oscuro recogido en una trenza y una expresión amable en el rostro. «Hola», saludó ella con una sonrisa. «Tú debes ser Manuel. Miguel me habló de ti y de estos dos». Señaló a Esperanza y Milagro con un gesto de cabeza. «Sí, soy Manuel», respondió él, algo desconcertado. «¿Y tú eres...?» «Perdona, qué descortés». La mujer se acercó y le tendió la mano. «Soy Laura, la hermana de Miguel. También soy veterinaria, pero me especializo en rehabilitación equina». Manuel estrechó su mano, notando la firmeza de su apretón. «Un placer conocerte, Laura. ¿Miguel te envió a revisar a Esperanza?» Laura asintió mientras se acercaba a la yegua, que la observaba con cierta cautela. «Mi hermano está preocupado por su recuperación. Dice que avanza más lento de lo que esperaba». Con movimientos suaves y seguros, Laura comenzó a examinar a Esperanza. Manuel observaba fascinado la forma en que la mujer interactuaba con el animal, hablándole en voz baja, tocándola con una mezcla de profesionalismo y genuino cariño. Esperanza, normalmente recelosa con los extraños, parecía relajarse bajo sus manos expertas. «¿Qué opinas?», preguntó Manuel cuando Laura terminó su examen. La mujer frunció ligeramente el ceño. «Miguel tiene razón en estar preocupado. Su cuerpo se está recuperando, pero hay algo más». Miró a Manuel directamente a los ojos. «Esperanza está deprimida». Manuel sintió como si un puño helado le apretara el corazón. «¿Deprimida? ¿Los caballos pueden deprimirse?». Laura sonrió con tristeza. «Por supuesto, son seres extremadamente sensibles y sociales, y Esperanza ha pasado por mucho: maltrato, abandono, un parto difícil. Es normal que su espíritu esté tan dañado como su cuerpo». «¿Y qué podemos hacer?», preguntó Manuel, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar a la yegua que había salvado en aquella noche tormentosa. «Tiempo, paciencia y mucho amor», respondió Laura. «Pero también necesita ejercicio. Estar encerrada en el establo no es bueno para ella. Necesita moverse, sentir el sol, la tierra bajo sus cascos, y lo más importante, necesita sentir que forma parte de una manada». Manuel asintió, comprendiendo. «Puedo sacarla a pasear todos los días, y Milagro puede acompañarla, claro». Laura lo miró con aprobación. «Es un buen comienzo, pero no es solo eso. Esperanza necesita estabilidad, una rutina que le dé seguridad. Necesita saber que las personas que la cuidan hoy estarán aquí mañana, y pasado, y el mes que viene». Esas palabras golpearon a Manuel con la fuerza de una revelación.
Esperanza necesitaba exactamente lo que él había estado evitando toda su vida adulta: compromiso, permanencia, raíces. «Entiendo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Laura, percibiendo la lucha interna de Manuel, colocó una mano en su hombro. «Miguel me contó tu historia, cómo la rescataste en medio de una tormenta. Fue un acto valiente y desinteresado, pero ahora, Manuel, ella te necesita más que nunca». Después de que Laura se marchara, prometiendo volver en unos días para revisar nuevamente a Esperanza, Manuel se quedó solo en el establo, absorto en sus pensamientos. Las palabras de la veterinaria resonaban en su mente, mezclándose con la oferta de su tío, con el ultimátum de Raúl, con sus propios miedos y deseos. Esa noche, durante la cena, Ernesto notó el silencio pensativo de su sobrino. «¿Estás bien, Manuel? Pareces preocupado». Manuel dejó el tenedor y miró a su tío con una mezcla de determinación y temor. «Tío, si acepto quedarme, si tomo la granja, necesitaré aprender mucho. No sé nada sobre cultivos, apenas lo básico sobre animales. No quiero decepcionar a nadie, especialmente a ti». Ernesto sonrió con calidez. «Manuel, cuando tu padre dejó la granja para buscar fortuna en la ciudad, muchos pensaron que fracasaría, pero se adaptó, aprendió, prosperó a su manera. Tú tienes esa misma fuerza en tu sangre». «Pero él eligió irse, yo siempre he estado huyendo», confesó Manuel, verbalizando por primera vez el sentimiento que lo había perseguido durante años. «Tal vez», concedió Ernesto, «pero ahora tienes la oportunidad de elegir quedarte, y esa elección, sobrino mío, puede ser el acto más valiente de tu vida». Al día siguiente, Manuel decidió seguir el consejo de Laura. Después de consultar con su tío, preparó un espacio en el prado cercano al establo, donde Esperanza y Milagro pudieran pastar libremente, pero con cierta protección. Con cuidado, guió a la yegua y a su potro fuera del establo, hacia la luz del sol. Esperanza avanzó con cautela, parpadeando ante la brillante luz del día. Milagro, más audaz, trotaba alegremente a su alrededor, claramente emocionado por el nuevo espacio para explorar. Poco a poco, Esperanza comenzó a relajarse, a olfatear la hierba fresca, a sentir la brisa en su pelaje. Manuel observaba, con el corazón lleno de una emoción que no podía nombrar, cómo la yegua parecía despertar de un largo sueño. Fue entonces cuando Milagro, en uno de sus juguetones galopes, tropezó y cayó con un relincho asustado. Antes de que Manuel pudiera reaccionar, Esperanza corrió hacia su cría, ayudándolo a levantarse con suaves empujones de su hocico. Milagro se puso de pie, sacudió su pequeño cuerpo y, como si nada hubiera pasado, reanudó sus juegos. En ese momento, viendo la devoción de Esperanza por su hijo, la forma en que lo protegía y cuidaba a pesar de su propio sufrimiento, Manuel tomó su decisión. La decisión de Manuel se cristalizó aquella tarde mientras observaba a Esperanza cuidar de Milagro. No fue una revelación repentina, como un rayo iluminando la oscuridad, sino más bien como el amanecer, una claridad que creció gradualmente hasta hacerse innegable. Llamó a Raúl esa misma noche. «He decidido quedarme, Raúl», dijo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. No había duda ni arrepentimiento en su voz, solo la certeza de estar haciendo lo correcto. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Raúl respondiera. «Te voy a extrañar, amigo. Eras mi mejor conductor». «Y tú has sido un excelente jefe», reconoció Manuel, «pero necesito hacer esto. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo un propósito, algo por lo que vale la pena levantarse cada mañana». «Lo entiendo, Manuel». «De verdad que sí». La voz de Raúl sonaba sincera. «Todos buscamos eso, aunque no siempre tengamos el valor de perseguirlo cuando aparece».
Después de acordar los detalles para formalizar su renuncia y recibir su liquidación, Manuel colgó sintiéndose más ligero, como si hubiera dejado caer un peso que llevaba años cargando sin darse cuenta. Cuando compartió su decisión con Ernesto, su tío lo abrazó con fuerza, sus ojos brillantes de emoción. Tu padre estaría orgulloso, Manuel. Este lugar siempre ha sido el corazón de nuestra familia y ahora seguirá latiendo gracias a ti. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Había tanto que aprender, tantos detalles sobre el funcionamiento de la granja que Manuel nunca había considerado. Ernesto se convirtió en su maestro, paciente y sabio, compartiendo conocimientos que había acumulado durante décadas de trabajo en la tierra. Manuel absorbía cada lección con entusiasmo, sorprendiéndose a sí mismo con su capacidad para adaptarse a esta nueva vida. Las habilidades que había desarrollado como camionero, la paciencia, la resistencia, la capacidad para resolver problemas sobre la marcha, resultaron sorprendentemente útiles en la granja, pero su mayor satisfacción venía de ver la evolución de Esperanza. Siguiendo las recomendaciones de Laura, Manuel había establecido una rutina diaria para la yegua y su potro, paseos matutinos por el prado, sesiones de cepillado al mediodía y por las tardes, ejercicios suaves para fortalecer los músculos de Esperanza. Poco a poco, la yegua empezaba a mostrar signos de recuperación, no solo física sino también emocional. Ya no se sobresaltaba con los ruidos repentinos, permitía que Ernesto la acariciara e incluso parecía disfrutar de la compañía de las otras 2 yeguas de la granja con las que ahora compartía el prado. Milagro, por su parte, crecía sano y fuerte, lleno de esa vitalidad y curiosidad propias de los potrillos. Manuel disfrutaba viéndolo corretear por el prado, cayendo y levantándose una y otra vez, siempre bajo la atenta mirada de Esperanza. Una tarde, mientras trabajaba en reparar una sección de la cerca del prado, Manuel vio llegar la camioneta de Laura. Desde su primera visita, la veterinaria había regresado varias veces para revisar a Esperanza y Milagro, y en cada ocasión, Manuel descubría que esperaba su visita con una anticipación que no sentía por ninguna otra cosa. «Vaya cambio», exclamó Laura al acercarse y ver a Manuel cubierto de sudor, con las manos llenas de callos por el trabajo físico. «De camionero a granjero, te sienta bien la vida rural». Manuel sonrió, sorprendiéndose al notar un ligero rubor en sus mejillas. «Es extraño, pero me siento más en casa aquí que en cualquier otro lugar en el que haya estado». Laura asintió, comprensiva. A veces encontramos nuestro lugar en el mundo en los sitios más inesperados. Miró hacia el prado donde Esperanza y Milagro pastaban tranquilamente. Y hablando de cambios, mira a esos 2. Parecen otros. Era cierto. Esperanza, que semanas atrás había sido una yegua asustada y debilitada, ahora mostraba un pelaje brillante y una postura más erguida. Sus ojos, antes apagados por el miedo y el sufrimiento, ahora tenían un brillo de serenidad. «Todavía tiene momentos», comentó Manuel mientras caminaban juntos hacia el prado. «A veces la encuentro temblando sin razón aparente, o se queda mirando al horizonte como si esperara que algo terrible fuera a ocurrir». Laura suspiró. «Las heridas emocionales tardan más en sanar que las físicas, Manuel, especialmente cuando han sido infligidas durante mucho tiempo. Pero está progresando, y eso es lo importante». Mientras Laura examinaba a Esperanza y a Milagro, Manuel no podía evitar observarla. Había algo en ella, en su mezcla de profesionalismo y calidez, en su forma de tratar a los animales con respeto y cariño, que lo atraía profundamente. «Están ambos en perfecto estado», anunció Laura finalmente con evidente satisfacción. «Has hecho un trabajo excepcional, Manuel». «Ha sido un esfuerzo conjunto», respondió él con modestia.
Tú, Miguel, mi tío, todos han ayudado. Laura lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo dejó sin aliento. Pero fuiste tú quien se detuvo en esa carretera, bajo la tormenta. Fuiste tú quien cambió su destino, y tal vez el tuyo también. Hubo un momento de silencio cargado de algo indefinible, una conexión que iba más allá de las palabras. Manuel se encontró deseando que ese momento no terminara nunca. Laura, comenzó, sin estar seguro de lo que iba a decir, pero sintiendo la necesidad de expresar algo de lo que sentía. Pero antes de que pudiera continuar, un ruido lo sobresaltó. Un vehículo se acercaba a la granja a gran velocidad, levantando una nube de polvo en el camino de tierra. Era un lujoso todoterreno negro, obviamente fuera de lugar en aquel entorno rural. El vehículo se detuvo bruscamente frente a la casa, y de él bajó un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro que contrastaba con el entorno de la granja. Su rostro mostraba una expresión de irritación mientras escudriñaba los alrededores. «¿Quién es?», preguntó Laura, notando la tensión repentina en el cuerpo de Manuel. «No tengo idea», respondió él, aunque un presentimiento incómodo comenzaba a formarse en su interior. El hombre los vio y se dirigió hacia ellos con pasos decididos. A medida que se acercaba, Manuel pudo distinguir sus rasgos: ojos fríos y calculadores, una boca apretada en un gesto de disgusto permanente, un porte que delataba a alguien acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. «¿Es esta la granja de Ernesto Salgado?», preguntó sin molestarse en saludar. «Sí, lo es», respondió Manuel, instintivamente colocándose entre el desconocido y los caballos. «¿En qué podemos ayudarle?». El hombre lo miró de arriba abajo, evaluándolo con desprecio apenas disimulado. «Me llamo Ricardo Mendoza. Estoy buscando a una yegua que me pertenece. Me han informado que podría estar aquí». El corazón de Manuel dio un vuelco. Miró de reojo a Esperanza, que se había tensado, como si percibiera la amenaza en el aire. Milagro, ajeno al peligro, retozaba alegremente cerca de su madre. «No sé de qué habla», dijo Manuel, luchando por mantener la calma. «Las únicas yeguas aquí pertenecen a esta granja». Ricardo Mendoza sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Eso está por verse. Esa yegua de allí», señaló a Esperanza, «se parece mucho a una que desapareció de mi hacienda hace unas semanas. Una yegua preñada, muy valiosa». La tensión era palpable en el aire. Manuel sentía que su corazón latía con fuerza contra su pecho mientras observaba a Ricardo Mendoza mirar fijamente a Esperanza. Algo en la reacción de la yegua, que se había replegado instintivamente hacia el fondo del prado, alejándose lo más posible del recién llegado, confirmaba los peores temores de Manuel. Esa yegua fue encontrada abandonada en medio de una autopista durante una tormenta, dijo Manuel, luchando por mantener la compostura. Estaba herida, asustada y a punto de dar a luz. Si le pertenece, como usted dice, no parece haberla cuidado muy bien. La expresión de Mendoza se endureció, sus ojos brillando con una frialdad que heló la sangre de Manuel. «Cuido mis propiedades como considero conveniente», respondió con un tono cortante, «y esa yegua, junto con su cría, me pertenecen legalmente». Laura, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. «Soy veterinaria», dijo con voz firme, «y puedo asegurarle que esta yegua muestra signos claros de maltrato y negligencia. Si realmente es suya, tendrá que responder por eso». Mendoza la miró con desprecio apenas disimulado. «Las opiniones de una veterinaria rural no me interesan, señorita. Tengo papeles que prueban mi propiedad, y eso es todo lo que importa legalmente». En ese momento Ernesto apareció atraído por las voces elevadas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó,
su mirada alternando entre su sobrino y el extraño. Manuel le explicó brevemente la situación, mientras Mendoza sacaba de su bolsillo un fajo de documentos y se los tendía a Ernesto. Como pueden ver, todo está en regla. La yegua es parte de mi programa de cría en Hacienda Los Altos. Su registro, su pedigrí, todo está documentado. Ernesto examinó los papeles con expresión grave. Manuel podía ver en el rostro de su tío que los documentos parecían auténticos. Un nudo se formó en su garganta. ¿Realmente iban a perder a Esperanza y Milagro? ¿Los devolverían a un hombre que los trataba como simples objetos, como mercancía? Si es suya, ¿por qué estaba abandonada en la carretera?, preguntó Manuel, la ira creciendo en su interior. ¿Por qué estaba herida, desnutrida, aterrorizada? Mendoza se encogió de hombros con indiferencia. Se escapó durante una tormenta. Los animales hacen cosas estúpidas cuando están asustados. ¿Y las marcas de maltrato?, intervino Laura. Las cicatrices en su lomo, las heridas mal curadas. ¿También van a escaparse de sus responsabilidades con eso? Una sombra cruzó el rostro de Mendoza, pero rápidamente recuperó su expresión de superioridad. No tengo por qué dar explicaciones. Los animales de granja se lastiman todo el tiempo. Lo importante aquí es que tengo documentos legales que prueban mi propiedad y exijo la devolución de mi yegua y su cría, inmediatamente. Manuel miró hacia el prado, donde Esperanza se había acercado protectoramente a Milagro, como si entendiera perfectamente lo que estaba en juego. El potro, sintiendo la inquietud de su madre, se había quedado inusualmente quieto, pegado a su costado. Una determinación feroz creció dentro de Manuel. No iba a permitir que Esperanza y Milagro volvieran con este hombre. No después de todo lo que habían pasado juntos, no después de haber visto el terror en los ojos de Esperanza cuando Mendoza apareció. Legalmente, quizás tenga razón, dijo Manuel finalmente, cada palabra cargada de emoción contenida. Pero moralmente, ha perdido cualquier derecho sobre estos animales en el momento en que permitió que fueran maltratados. Mendoza rió con desdén. La moral no importa en los negocios, amigo, solo la ley, y la ley está de mi lado. Ernesto, que había permanecido en silencio mientras evaluaba la situación, habló por fin. Señor Mendoza, entiendo su posición, pero le pido que considere lo siguiente. Estos animales han encontrado un hogar aquí. Han sido cuidados, curados, queridos. ¿No sería más humano dejarlos donde son felices? No he venido hasta aquí para discutir sobre sentimentalismos, respondió Mendoza impaciente. He venido a recuperar mi propiedad. Y si no cooperan voluntariamente, tendré que recurrir a las autoridades. La amenaza quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Manuel sabía que, si Mendoza involucraba a la policía, con esos documentos en mano, tendrían pocas opciones legales. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida a esta pesadilla. Fue Laura quien rompió el tenso silencio. Señor Mendoza, como veterinaria, estoy obligada por ley a reportar casos de maltrato animal. Las condiciones en las que encontramos a esta yegua constituyen evidencia suficiente para iniciar una investigación. ¿Está seguro de que quiere llevar esto ante las autoridades? Por primera vez, un atisbo de duda cruzó el rostro de Mendoza. Manuel comprendió que Laura había tocado un punto sensible. Si se iniciaba una investigación por maltrato animal, la reputación de Hacienda Los Altos podría verse seriamente dañada. Eso es absurdo, respondió Mendoza, aunque su tono había perdido algo de su anterior arrogancia. No tienen pruebas de ningún maltrato. Tenemos fotografías, intervino Manuel siguiendo la estrategia de Laura. Miguel, el veterinario que atendió inicialmente a Esperanza, documentó todas sus heridas, y Laura,
ha mantenido un registro detallado de su recuperación. Era una mentira a medias. Si bien Miguel había examinado minuciosamente a Esperanza, Manuel no estaba seguro de que hubiera tomado fotografías con fines de documentación. Pero la duda sembrada pareció funcionar. Mendoza los miró con rabia apenas contenida. «Esto no ha terminado», advirtió, dando un paso hacia su vehículo. «Volveré con mis abogados. Veremos quién tiene la ley de su lado». Con esas palabras, subió a su todoterreno y se alejó a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo y una sensación de peligro inminente. Tan pronto como el vehículo desapareció de la vista, Manuel corrió hacia el prado. Esperanza seguía temblando, sus ojos grandes y asustados fijos en el punto por donde había desaparecido Mendoza. Milagro, sintiendo el miedo de su madre, se mantenía pegado a ella, inusualmente silencioso. «No voy a permitir que te lleve, te lo prometo», susurró Manuel, acariciando suavemente el cuello de Esperanza. La yegua lo miró con esos ojos profundos que parecían entender cada palabra, y por un momento, Manuel sintió que entre ellos se fortalecía un pacto silencioso, una promesa mutua de protección y lealtad. Laura y Ernesto se acercaron, sus rostros reflejando la misma preocupación que consumía a Manuel. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Manuel, la angustia evidente en su voz. «Si tiene los papeles en regla, legalmente Esperanza le pertenece». «Puede que tenga los papeles», dijo Laura con determinación, «pero no tiene la moral de su lado, y yo no estaba mintiendo sobre reportar el maltrato. Como veterinaria, es mi deber hacerlo». «¿Pero será suficiente?», insistió Manuel. «Mendoza parece el tipo de hombre con suficiente dinero e influencia para salirse con la suya». Ernesto, que había permanecido pensativo, habló con la sabiduría que solo dan los años. «Quizás haya otra solución. Si el problema es la propiedad legal, tal vez podamos resolverlo legalmente». «¿Qué quieres decir, tío?», preguntó Manuel, aferrándose a cualquier esperanza. «Comprarla», respondió Ernesto simplemente. «Ofrecer a Mendoza un precio por Esperanza y Milagro, un precio que no pueda rechazar». La propuesta de Ernesto quedó flotando en el aire como una frágil burbuja de esperanza. Manuel la contempló, temeroso de que se desvaneciera al menor contacto con la realidad. «¿Comprarlos?», repitió, su voz apenas un susurro. «Tío, no tengo ese tipo de dinero, y dudo que Mendoza esté dispuesto a vender. ¿Viste cómo hablaba de su programa de cría? Para él, Esperanza es una inversión». «No dije que sería fácil», respondió Ernesto con calma. «Pero todo tiene un precio, Manuel, incluso las convicciones de hombres como Mendoza». Laura, que había estado acariciando a Milagro para calmarlo, se unió a la conversación. «Ernesto tiene razón. Si Mendoza es tan hombre de negocios como aparenta, una oferta lo suficientemente atractiva podría hacerlo cambiar de opinión». Manuel miró a Esperanza, que seguía temblando ligeramente, y sintió que una determinación feroz crecía en su interior. «Haré lo que sea necesario», dijo finalmente. «Vendería mi alma si eso significa mantenerlos a salvo». «No será necesario llegar tan lejos», sonrió Ernesto. «Tengo algunos ahorros, no es mucho, pero podría ser un buen comienzo». «Y yo también puedo aportar algo», añadió Laura, para sorpresa de Manuel. «Estos animales merecen una oportunidad». Manuel los miró, abrumado por la generosidad que le ofrecían. «No puedo aceptarlo», comenzó a decir, pero Ernesto lo interrumpió con un gesto firme. «No es momento para orgullos, sobrino. Estamos hablando de salvar a Esperanza y a Milagro. Además», añadió con una sonrisa cómplice, «considéralo un préstamo. Me lo devolverás cuando la granja empiece a dar beneficios». Esa tarde, los tres se reunieron en la cocina de Ernesto para elaborar un plan. Laura había hecho algunas averiguaciones sobre Hacienda Los Altos y su propietario.
Ricardo Mendoza era exactamente lo que parecía, un hombre de negocios despiadado que había convertido la cría de caballos en una empresa lucrativa pero sin escrúpulos. Sus caballos han ganado varias competiciones importantes, explicó Laura, mostrándoles un artículo en su tablet. Pero hay rumores en el mundo ecuestre sobre sus métodos. Nadie ha podido probar nada concreto, pero se dice que descarta sin contemplaciones a los animales que no cumplen sus expectativas. Eso explicaría por qué Esperanza estaba en ese estado, comentó Manuel, sintiendo que la rabia volvía a crecer en su interior. Probablemente la consideró inútil una vez que quedó preñada. Lo que no entiendo, intervino Ernesto, es por qué ahora muestra tanto interés en recuperarla. Si la abandonó, ¿por qué volver por ella? Laura frunció el ceño, pensativa. Quizás no fue él quien la abandonó directamente. Tal vez alguno de sus empleados lo hizo sin su conocimiento y ahora que se ha enterado quiere recuperarla. O quizás, añadió Manuel con amargura, simplemente no soporta la idea de que alguien más tenga algo que él considera suyo, aunque ya no lo quiera. Después de varias horas de discusión, llegaron a un plan. Contactarían a Mendoza y le ofrecerían una suma por Esperanza y Milagro. Si rechazaba la oferta, Laura procedería con la denuncia por maltrato animal, respaldada por un informe detallado que Miguel estaba preparando sobre el estado en que habían encontrado a Esperanza. Es arriesgado, advirtió Laura. Si Mendoza se siente acorralado, podría reaccionar de forma impredecible. Es un riesgo que tenemos que correr, respondió Manuel con determinación. No voy a permitir que Esperanza vuelva a sufrir en sus manos. A la mañana siguiente, Manuel llamó al número que Mendoza había dejado. El hombre respondió al tercer timbrazo, su voz fría y controlada. Señor Mendoza, comenzó Manuel, esforzándose por sonar profesional. He estado reflexionando sobre nuestra conversación de ayer. Me preguntaba si estaría dispuesto a considerar una oferta por la yegua y su cría. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea y luego una risa seca. ¿Una oferta? ¿Realmente crees que puedes permitirte lo que valen esos animales? La yegua tiene un pedigrí excepcional y el potro, si hereda sus cualidades, podría valer una fortuna en el futuro. Manuel respiró hondo, controlando su irritación. Estoy dispuesto a pagar un precio justo. Podríamos reunirnos y discutirlo. Después de un momento de silencio, Mendoza respondió, de acuerdo, pero no te hagas ilusiones, no venderé barato. Acordaron reunirse esa misma tarde en un restaurante del pueblo cercano. Manuel, Ernesto y Laura llegaron media hora antes, repasando una vez más su estrategia. Habían reunido todos sus ahorros y habían solicitado un préstamo de emergencia, pero aún así temían que no fuera suficiente para satisfacer la codicia de Mendoza. Cuando el hombre llegó, impecablemente vestido y con la misma expresión de superioridad del día anterior, Manuel sintió que su corazón se aceleraba. Era el momento de la verdad. Seré directo, dijo Mendoza después de los saludos mínimos. La yegua y el potro valen conservadoramente unos $50,000. Ese es mi precio. Manuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era más del doble de lo que habían conseguido reunir. Miró a Ernesto y Laura, viendo en sus rostros el mismo desaliento que él sentía. Es un precio desorbitado, protestó Laura, especialmente considerando el estado en que estaba la yegua cuando la encontramos. Ningún caballo bien cuidado termina abandonado en una carretera. Mendoza la miró con desdén. No estoy aquí para discutir sobre cómo llegó allí. Estoy aquí para establecer un precio por algo que me pertenece legalmente y que ustedes quieren adquirir. Tómenlo o déjenlo. Le ofrecemos 20,000, dijo Manuel,
sabiendo que estaba estirando al máximo sus posibilidades. «Es todo lo que podemos reunir». Mendoza rió sin humor. «Ni siquiera se acerca. Creo que esta reunión ha terminado». Se levantó para marcharse, pero Laura lo detuvo con sus siguientes palabras. «Señor Mendoza, antes de que se vaya, debería saber que hemos presentado una denuncia formal por maltrato animal. La investigación comenzará mañana». El rostro de Mendoza se transformó, la máscara de civilidad cayendo para revelar una furia apenas contenida. «¿Me están amenazando?», siseó, inclinándose sobre la mesa. «Puedo destruirlos con una sola llamada. Tengo contactos, influencia. ¿Realmente quieren convertirme en su enemigo?». «No queremos un enemigo», intervino Ernesto con voz calmada. «Solo queremos lo mejor para esos animales. Y usted, señor Mendoza, sabe tan bien como nosotros que esa yegua fue maltratada en su hacienda. ¿Vale la pena arriesgar su reputación, su negocio, por esto?». Por un momento, pareció que Mendoza iba a estallar en cólera, pero entonces, sorprendentemente, una sonrisa calculadora apareció en su rostro. «25,000», dijo finalmente. «Y quiero el dinero en efectivo, mañana. Además, firmarán un documento comprometiéndose a no mencionar nunca mi nombre o el de mi hacienda en relación con esos animales». Manuel, Ernesto y Laura intercambiaron miradas. Aún estaba por encima de lo que habían reunido, pero lo suficientemente cerca como para considerar que podían conseguirlo con un esfuerzo extra. «Necesitamos unos días para reunir esa cantidad», dijo Manuel. «Mañana», insistió Mendoza, «o volveré con la policía y una orden judicial para recuperar lo que es mío». La noche fue la más larga que Manuel podía recordar. Después de la reunión con Mendoza, los tres regresaron a la granja en un silencio pesado, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Necesitaban $5,000 más y solo tenían hasta el día siguiente para conseguirlos. Parecía una tarea imposible. «Podría vender mi camioneta», sugirió Laura cuando se sentaron en la cocina de Ernesto, buscando desesperadamente una solución. «No es nueva, pero está en buen estado. Quizás consiga unos 3,000 por ella. Y yo podría empeñar el reloj de mi padre», añadió Ernesto, tocando instintivamente el antiguo reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo, uno de sus tesoros más preciados. «Tiene valor sentimental, pero esperanza y milagro lo valen». Manuel se sentía abrumado por la generosidad de ambos, pero también impotente por no poder resolver la situación por sí mismo. «Debe haber otra forma», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Era Raúl, su antiguo jefe. Manuel dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. La conversación fue breve, pero cuando colgó, su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Qué ocurre?», preguntó Laura, notando el cambio en su expresión. «Era Raúl», respondió Manuel, aún procesando la noticia. «Me ha llamado para decirme que mi liquidación está lista. Son casi $6,000 por todos mis años en la empresa. Dice que puedo pasar a recogerlos mañana temprano». El alivio que sintieron fue casi palpable. Con ese dinero, más lo que ya habían reunido, podrían pagar a Mendoza y asegurar el futuro de esperanza y milagro. Al amanecer, Manuel condujo hasta la ciudad para recoger su cheque, mientras Ernesto y Laura preparaban el contrato de compra-venta que Mendoza había exigido. Regresó a mediodía, justo a tiempo para la cita con el hacendado. Mendoza llegó puntual, con la misma actitud arrogante del día anterior. Examinó el dinero con avidez, contando cada billete meticulosamente, mientras Manuel sentía que su corazón se aceleraba con cada segundo que pasaba. «Todo parece estar en orden», dijo finalmente Mendoza, guardando el dinero en un maletín. «Ahora, el contrato». Laura le tendió el documento que habían preparado.
Está todo como lo solicitó. Declaramos que los animales son ahora propiedad de Manuel Salgado y nos comprometemos a no mencionar su nombre ni el de su hacienda en relación con ellos. Mendoza leyó el contrato con atención, buscando alguna trampa o letra pequeña que pudiera perjudicarlo. Finalmente, aparentemente satisfecho, lo firmó con un gesto brusco. «Son suyos», dijo, empujando el contrato firmado hacia Manuel. «Espero no volver a verlos nunca, ni a ustedes ni a esos animales». «Le aseguro que el sentimiento es mutuo», respondió Manuel, incapaz de contener su desprecio por aquel hombre que veía a seres vivos como simples mercancías. Cuando Mendoza se marchó, los tres se quedaron en silencio, asimilando lo que acababa de ocurrir. Finalmente, fue Laura quien rompió el silencio con una exclamación de júbilo. «Lo conseguimos. Esperanza y Milagro son libres». Manuel no podía hablar. La emoción le había formado un nudo en la garganta. Simplemente asintió, mientras lágrimas de alivio y felicidad corrían por sus mejillas. Ernesto, con su habitual sabiduría, colocó una mano en el hombro de su sobrino. «Has hecho lo correcto, Manuel. No todos los hombres tienen el valor de seguir su corazón como tú lo has hecho». Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Manuel llevó el contrato al establo para mostrárselo a Esperanza. Sabía que era un gesto simbólico, que la yegua no podía comprender el significado de aquel papel, pero sentía la necesidad de compartir con ella este momento. «Eres libre, Esperanza», le dijo mientras acariciaba su cuello. «Tú y Milagro nunca volveréis a sufrir. Este es vuestro hogar ahora para siempre». Esperanza lo miró con esos ojos profundos que siempre parecían entender más de lo que un animal debería. Inclinó su cabeza hacia Manuel, en un gesto que él interpretó como gratitud y confianza. Milagro, siempre curioso, se acercó trotando y empujó suavemente a Manuel con su hocico, como buscando atención. Manuel rió, acariciando al potro. «Sí, pequeño, también estoy feliz de que os quedéis». Los meses siguientes fueron de adaptación y crecimiento para todos. Manuel aprendía cada día más sobre la gestión de la granja, sorprendiéndose a sí mismo con su capacidad para asumir responsabilidades que nunca había imaginado. Ernesto, aunque nominalmente había cedido el control de la granja a su sobrino, seguía siendo una guía invaluable, compartiendo su sabiduría y experiencia. Esperanza florecía bajo los cuidados constantes de Manuel. Su pelaje, antes opaco y sin vida, ahora brillaba con salud. Sus ojos, que habían estado apagados por el miedo y el maltrato, ahora resplandecían con una serenidad que conmovía a todos los que la veían. Y Milagro crecía fuerte y vivaz, con la seguridad de un potro que nunca ha conocido el miedo o el abandono. Laura se había convertido en una presencia constante en la granja. Al principio, sus visitas eran profesionales, para revisar a Esperanza y Milagro, pero con el tiempo, las excusas médicas se volvieron innecesarias. Venía simplemente porque quería estar allí, porque disfrutaba de la compañía de Manuel, tanto como él disfrutaba de la suya. Una tarde de verano, mientras observaban a Esperanza y Milagro corretear libremente por el prado, Manuel tomó la mano de Laura en la suya. No necesitaron palabras. El gesto expresaba todo lo que sentían, todo lo que había crecido entre ellos desde aquel día tormentoso en que sus caminos se cruzaron gracias a una yegua preñada y un camionero con corazón. «¿Sabes?», dijo Laura, apoyando su cabeza en el hombro de Manuel. «A veces pienso que fue Esperanza quien nos salvó a nosotros y no al revés». Manuel asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. «Me ha enseñado más de lo que jamás podría haberle enseñado yo a ella. Sobre lealtad, sobre amor incondicional, sobre empezar de nuevo. Sobre echar raíces», añadió Laura con una sonrisa. «Sí, sobre todo eso», concordó Manuel,
apretando suavemente su mano. 5 años después, la granja Salgado se había transformado. Lo que una vez fue una pequeña propiedad en declive, ahora era un próspero refugio para animales rescatados. Manuel y Laura, ahora casados, habían convertido su pasión compartida por los animales en un proyecto de vida. Juntos habían rescatado y rehabilitado decenas de caballos, perros, gatos y otros animales que, como Esperanza, habían sufrido maltrato o abandono. Esperanza, ya completamente recuperada de sus heridas físicas y emocionales, se había convertido en una especie de matriarca en el refugio. Su gentileza con los recién llegados, su paciencia con los más asustados, inspiraba a todos los que tenían el privilegio de observarla. Y Milagro, ahora un caballo adulto majestuoso, había heredado la nobleza de su madre, convirtiéndose en uno de los favoritos de los niños que visitaban el refugio para aprender sobre el respeto y cuidado de los animales. En las noches tranquilas, cuando el trabajo del día terminaba, Manuel a menudo reflexionaba sobre el extraño camino que lo había llevado hasta allí. Cómo una decisión aparentemente simple, detenerse en medio de una tormenta para ayudar a un animal en apuros, había cambiado el curso de su vida para siempre. Un pequeño acto de bondad, le decía a los visitantes del refugio, puede desencadenar una ola de cambios que jamás imaginaríamos. Nunca subestimen el poder de detenerse a ayudar a quien lo necesita. Y mientras el sol se ponía sobre los campos de la granja, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Manuel sabía con certeza que había encontrado su verdadero propósito en la vida. No en la carretera, siempre en movimiento, siempre huyendo, sino aquí, con raíces profundas en esta tierra, junto a los seres que amaba. Porque a veces, el mayor viaje que podemos hacer es el que nos lleva de vuelta a casa,